La firma que nos salvó. En el otoño de 1944, cuando el miedo se filtraba por cada rincón de Budapest, David Ben-Arroch sostenía un papel que parecía más frágil que su propia esperanza. Aquel documento, firmado por un diplomático español, no solo le otorgaba una identidad provisional, sino algo mucho más valioso, una posibilidad de futuro. David, descendiente de judíos sefardíes expulsados siglos atrás de la península ibérica, apenas comprendía cómo la historia, tan cruel con los suyos, podía también ofrecer un inesperado refugio. Durante semanas, él y su familia vivieron bajo la protección de aquella legación improvisada, donde el idioma ladino resonaba como un eco del pasado perdido. Allí, entre susurros y oraciones, David escuchó por primera vez el nombre de quien había hecho posible aquel milagro. No era un héroe en uniforme ni un líder de multitudes, sino un hombre discreto que había decidido actuar cuando tantos otros miraban hacia otro lado. La guerra terminó, pero las cicatrices quedaron. David sobrevivió, sí, pero también lo hicieron sus recuerdos, sus miedos y sobre todo su historia. Con el tiempo emigró a Tánger, donde reconstruyó su vida. Abrió una pequeña tienda de telas, se casó y tuvo hijos. En cada celebración familiar, sin embargo, había un momento de silencio reverente, el instante en que se recordaba al hombre que les había permitido existir. Su hija Raquel creció escuchando esas historias como si fueran leyendas antiguas. Para ella, Budapest no era solo un lugar en el mapa, sino un símbolo de resistencia y humanidad. Aprendió ladino de su padre, estudió historia y decidió que su vida estaría dedicada a preservar la memoria de los suyos, porque entendía que sobrevivir no era suficiente, había que contar lo ocurrido. Décadas después, uno de los nietos de David, Daniel Ben-Arroch, caminaba por las calles de Madrid. Había decidido instalarse allí, cerrando de algún modo el círculo que sus antepasados habían iniciado siglos atrás. Trabajaba como profesor y en sus clases hablaba no solo de fechas y acontecimientos, sino de decisiones individuales que cambiaban el curso de la historia. Para Daniel, la historia de su abuelo no era solo un relato familiar, sino una prueba tangible de que el coraje puede multiplicarse a través del tiempo. Gracias a aquel gesto, no solo se salvó una vida, sino generaciones enteras. Él mismo, sus hijos y los hijos de sus hijos eran consecuencia directa de aquella elección. En reuniones familiares, ahora en una casa luminosa en España, la historia seguía viva. Los más pequeños escuchaban con asombro cómo un documento pudo convertirse en escudo, cómo una firma pudo desafiar a todo un sistema de odio. Y aunque no comprendían todos los detalles, sí entendían lo esencial, que alguien había decidido hacer el bien cuando era más difícil hacerlo. Las consecuencias de aquel acto no se medían únicamente en vidas salvadas, sino en vidas vividas, en las canciones que aún se cantaban en ladino, en las recetas heredadas, en los libros escritos y en las risas compartidas. Era una cadena invisible que unía pasado y presente, tragedia y esperanza. Y así, cada vez que Daniel miraba a sus hijos jugar, pensaba en todo lo que no habría existido sin aquel gesto valiente. Comprendía que la historia no es solo lo que ocurrió, sino también todo lo que pudo ocurrir gracias a quienes se atrevieron a actuar, porque a veces salvar a una persona es en realidad salvar un futuro entero.